En esta clase, mis hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio del canon del Nuevo Testamento, en la parte 2, en que vamos a ver la evidencia externa. Vimos en la clase anterior una defensa interna de la Biblia de la necesidad del canon del Nuevo Testamento, viendo la expectativa del Antiguo Testamento, la expectativa de Cristo y cómo Él ordenó, destinó, estableció, señaló a los apóstoles como sus representantes autoritativos en esa etapa del establecimiento del fundamento de la iglesia para su expansión en todo el mundo. Entonces, de ahí vimos cómo ese entendimiento de Cristo y esa comisión de Cristo es entendida y explicada por los propios apóstoles. Y eso vemos en su referencia a su origen divino, la revelación, reconociendo que los apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia, y también muchas otras referencias a la autoridad de los apóstoles, y como ese texto de 2 de Pedro, que hace referencia a la palabra del Señor a través de los apóstoles. Un lenguaje paralelo, como él antes había hablado de cómo Dios habló a través de los profetas. Y de ahí terminamos con la realidad del testimonio interno. Y eso es dentro de esa evidencia interna, porque ese testimonio interno, aunque es también en nosotros, y nosotros no somos parte de la escrituración original, pero es algo que viene debido a y en las palabras escritas inspiradas del Espíritu Santo. Entonces no es otro argumento por encima o más allá de la Biblia, sino es el hecho de que siendo la palabra de Dios, no es una palabra muerta, sino es una palabra viva, que Dios sigue hablando a nosotros a través de su palabra. Entonces, teniendo ese entendimiento de ese poder, no solamente en su origen, en su inspiración original, sino que eso produce también un efecto en los lectores creyentes. Eso produce un reconocimiento en sus corazones. Hay un testimonio llevado por el Espíritu Santo en ellos, que es algo que ellos escuchan la voz de su Señor en esas palabras. Se someten a esa autoridad de su Señor porque ellos creen en Cristo, aman a Cristo y se someten a esa autoridad con la ayuda del Espíritu Santo. En un sentido, la evidencia externa de la iglesia primitiva es exactamente eso: trazar esa obra de testimonio interno del Espíritu Santo manifestándose en la vida de estos padres. E incluso la obra de la providencia del Espíritu Santo, guiando la iglesia a través de ciertas dificultades, ciertas circunstancias como la muerte de los apóstoles, el surgimiento de falsas enseñanzas y otras cosas que les llevaron a ver la necesidad de no solamente algo funcional, reconocido por ese testimonio interno, sino algo definido en que podemos ponernos de acuerdo y delimitar para que toda la comunidad cristiana pueda entender estos libros y identificarlos explícitamente. Hay que mirar la historia del reconocimiento del canon por la iglesia. Eso no es algo que le da su autoridad ni su estatus canónico, sino es esa última etapa de reconocimiento de los libros que Dios mismo ha ordenado para ser la regla de fe y vida para su pueblo. La mayoría de los eruditos se confunden en ese tema. Ellos hacen esa separación entre los pasos anteriores y el paso final y dicen que solo esto es el canon, cuando hay una lista definida, ese modelo exclusivo. Entonces, para ellos, se estableció en la mitad del siglo IV o incluso quizás el siglo V. Lo que fueron recibidos como escritura hace muchos años después de su escritura. Se confunden el canon ontológico con el canon funcional y formal. Como Ryan Reeves dice, la iglesia nunca canonizó los libros por su propia autoridad. En cambio, reconoció la inspiración y la canonicidad de los libros y tenía un canon que funcionaba mucho antes de que intentara definir el canon. Entonces, hay una ontología del canon que es independiente del testimonio de la iglesia. Una ontología que es el punto fundamental, definitivo, que precede el canon como función o el canon como forma. Entonces, estamos de acuerdo con Shepard y otros del modelo funcional que decían, pues no solo lo limitamos al modelo exclusivo, porque
hay un canon funcional mucho antes de que hay un canon formal. Pero debemos agregar un paso más. Hay un canon ontológico aún mucho más antes que ese canon funcional. Es más cerca, más pegado, pero hay una distinción. Porque ese canon ontológico, es decir, su naturaleza como revelación divina, intencionada por Dios para ser la regla perpetua de su pueblo, tiene precedente, provee fundamento para el proceso posterior. Incluso quizás podemos ver ese concepto canónico en esa frase de Pablo en Efesios 2:20. El fundamento de la iglesia. Ellos proveen el fundamento de la iglesia. Entonces hay un fundamento en la naturaleza de los apóstoles y los profetas y su revelación divina, que provee el fundamento para lo que luego se crece por encima de ese fundamento. Entonces tenemos el canon ontológico, los apóstoles y profetas, la palabra revelada, la inspiración, la intención divina para dar un fundamento o regla para ayudar en el crecimiento posterior de la iglesia. Y de ahí cuando vemos ese crecimiento posterior, no es una sorpresa, no es algo que podemos ignorar, sino reconocemos que Dios hizo un buen trabajo en poner el fundamento. Y aquí vemos la evidencia que se está creciendo ese templo por encima de ese fundamento. Y esa estructura por encima depende de esa autoridad de su fundamento. ¿Ven esa ilustración? Entonces, vemos un poco brevemente. Hay mucho más que podemos decir. Y entonces quiero recordarnos la naturaleza introductoria de esta clase. Quizás es mucha información, muchas cosas, pero consideremos que hay mucho más que ver en esa historia del canon y la recepción del canon. Entonces espero poder darnos una idea resumida, una idea general y animarles a ustedes a seguir estudiando otros padres, otras ideas. E incluso quizás ese sería un buen tema para desarrollar para el proyecto, esa idea del canon y su desarrollo histórico, porque sí es algo muy interesante. Podemos notar 4 etapas, o podemos notar los primeros 4 siglos. En el primer siglo vamos a ver el establecimiento. En el siglo 2 vamos a ver la recepción. En 3 vamos a ver el refinamiento. En el siglo 4 vamos a ver el consenso. Entonces, en el primer siglo es cuando Dios está estableciendo este canon. De ahí en el siglo 2, la iglesia recibe ese canon. Está disfrutando de su autoridad, está encontrando su conexión entre esos libros y el Antiguo Testamento. Están desarrollando esa realidad. Y de ahí tenemos un refinamiento de eso, que se establece en el segundo siglo. Y vamos a ver un consenso mayor en el siglo 4 y también extendiéndose hacia el siglo 5. En los primeros padres de la iglesia encontramos un canon funcional. Las escrituras ejerciendo autoridad sobre la fe y vida de los creyentes. Y podemos verlo en varios tipos de escritos. Los padres apostólicos dan testimonio a la autoridad de las escrituras, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Y lo hacen en un contexto práctico y pastoral. Los apologistas griegos dan testimonio a su autoridad funcional en el contexto de la defensa de la fe de los paganos. Los autores antiheréticos, como Ireneo, dan testimonio en el contexto de la refutación de la herejía, usando la palabra de Dios como una guía para la fe y práctica de la iglesia, usándola como su regla, su guía en la defensa de la fe contra los paganos, y usándolo para la refutación de herejía, usando el canon, la regla, para medir la vida y práctica de la iglesia, medir otras cosmovisiones y religiones, incluso medir falsas enseñanzas. Hacia el final de ese siglo y el inicio del tercero, ya empezamos a ver algunos de los primeros comentarios cristianos sobre tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Todo eso demuestra su autoridad funcional. Los primeros escritos del siglo II, los padres apostólicos, representan típicamente un contexto práctico, devocional y eclesial.
Los escritos posteriores están generalmente comprometidos en la controversia, ya sea con herejes o con paganos. Por lo tanto, su uso de las escrituras no suele ser suficiente para la exégesis formal o un comentario, pero tenemos en ellos muchas alusiones, referencias a la autoridad de los apóstoles, un entendimiento del cerro fundamental de los apóstoles y la necesidad de ser fieles a esa enseñanza recibida. Incluso tenemos referencias, especialmente a los escritos de Pablo, en Clemente y en Policarpo, mostrándonos su autoridad superior como apóstol. Incluso haciendo una distinción, que yo no soy como Pablo, yo no escribí al mismo nivel que Pablo. La epístola a los Filipenses de Policarpo es un ejemplo maravilloso de esto, que es algo, en un sentido, un canon funcional inconsciente. Inconsciente en el sentido de que no es necesariamente, esto es el canon del Nuevo Testamento, pero está reconociendo la autoridad de esos libros, siendo impactado por la autoridad de esos libros, y esos libros están permeando su propio lenguaje, su propia teología y su propia práctica. Porque cuando uno lee esa carta a los Filipenses por Policarpo, está saturado, está regándose con las palabras de Pablo y otros textos del Nuevo Testamento. Otros, como Clemente, hacen muchas referencias al Antiguo Testamento y algunos al Nuevo Testamento. Pero Policarpo está lleno de los libros del Nuevo Testamento. Lleno, casi cada otra oración, otra frase, es una alusión, es incorporar el lenguaje de los escritos de Pablo y algunos de los evangelios para formar su propia teología y práctica. Entonces no estamos diciendo que había una lista definida en ese punto, sino estamos mostrando la evidencia de que Policarpo disfrutó de ese testimonio interno del Espíritu Santo. Él fue convencido de la autoridad, la supremacía de esos escritos, y eso impactó su manera de hacer la teología y de guiar a la iglesia en cuestiones de práctica. Un canon, una conciencia canónica, aunque no haya una lista de canon. Es obvio por qué las escrituras desempeñarían un papel tan importante en las obras antiheréticas de Ireneo y Tertuliano, porque ellos, como incluso la Biblia misma espera, el Nuevo Testamento tiene esa idea, vienen falsas enseñanzas. Entonces, ¿qué dice Pablo a Timoteo? Con la venida de la falsa enseñanza, ¿qué debe hacer? Sí, pero antes de eso, persistir en lo que ha aprendido, tanto en las escrituras como en la enseñanza apostólica. Debe persistir en esa enseñanza. Entonces Ireneo hace lo mismo, pero en sus días lo que es más importante, en Pablo está hablando tanto de lo que él enseñó como de lo que escribió. Pero en Ireneo vemos que lo más importante ahora es incluso sus escritos, porque ya han pasado 100 años. Entonces tenemos, Juan hace lo mismo. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es el estándar por el cual podemos medir los espíritus? Pues si están de acuerdo con lo que Juan y los otros apóstoles habían dado testimonio, lo que ellos habían dicho. Eso es el rol de un canon. Esa es la función de un canon. Es interesante que incluso en el contexto apologético, quizás uno diría, especialmente quizás aquellos de la apologética clásica, dirían que pues los apologistas griegos tenían que encontrar un lugar neutral y no podían usar la Biblia porque los opositores no reconocían la autoridad de la Biblia, entonces tenían que encontrar un lugar neutral, un campo neutral donde poder argumentar. Pero eso no es lo que sucede. Algunos sí adoptan algunas ideas griegas y tratan de mostrar que son consistentes con las ideas cristianas. Pero otros autores, como Teófilo de Antioquía, tienen un entendimiento un poco diferente. Él no se avergüenza de identificar la Biblia como la única regla de fe y de práctica. Él no se avergüenza de identificar a la Biblia como la única verdad y como incluso la única fuente de sabiduría y de la verdad. Y que esas palabras inspiradas son la regla por la cual otras cosmovisiones deben medirse.
Incluso él dice que si hay verdad en otras cosmovisiones, como la filosofía griega, es porque robaron a la Biblia. Muchos de los padres de la iglesia tenían ese entendimiento que Moisés y los libros, muchos de los libros del Antiguo Testamento eran más antiguos que los primeros escritos griegos. Y los griegos conocían esos libros y tomaban prestadas sus ideas de la Biblia. Es cierto que con nuestro entendimiento de la historia del Pentateuco, que precede muchos de los escritos de los griegos, pero es difícil decir si hay una dependencia directa. ¿Cómo es difícil decir que hay paralelos entre la Biblia y otras culturas, entonces la Biblia depende de ellos? Es también difícil decir que ellos dependían de la Biblia o tomaban... Pero es posible cronológicamente en cuanto al Pentateuco. Pero eso no quita, eso quizás nos va a cuidar de nosotros de hacer ese argumento. Pero el hecho de que él y muchos otros hicieron ese argumento comunica algo acerca de su entendimiento de la Biblia. Especialmente en este contexto del Antiguo Testamento. De su autoridad, de ser el estándar, la única fuente divina de revelación. Incluso Teófilo dice, ¿cómo pudo Moisés hablar de cosas como la creación del mundo? ¿Qué creen fue su respuesta? ¿Qué piensan? No, pues para él, ¿cómo Moisés pudo haber escrito acerca de esas cosas? Pues según... Dios se lo dijo. Ajá, para él fue por la inspiración, porque aunque Moisés no estuvo ahí, Teófilo dice, el Espíritu sí estuvo ahí, y ese Espíritu estuvo en Moisés. Entonces hay un entendimiento tanto de las Escrituras en general, pero también él cita muchos de los textos del Nuevo Testamento en una manera parecida. Y entiende esa conexión entre los escritos del Antiguo Testamento y las escrituras del Nuevo Testamento. Yo escribí mi tesis, mi maestría sobre Teófilo y su entendimiento de la Biblia. Entonces, si están interesados en eso, lo tengo por ahí. ¿Y el apunte? Es un libro que está por publicarse, Dios mediante. Cuando lo publiquen, no lo pueden hacer. Sí, pues ahora está en inglés hasta el momento, pero puedo traducirlo por tipo. Muchos escritores de primer y segundo siglos afirman la autoridad de partes del Nuevo Testamento, especialmente las epístolas de Pablo. También Ignacio de Antioquía, a principios del siglo II, se refiere a las epístolas de Pablo como un grupo. Aquí estamos hablando de 105 por ahí, y está haciendo referencia a una colección de cartas de Pablo, ya muy temprano, ¿cierto? Es algo hacer referencia a escritos de Pablo, pero una colección de esos escritos que alguien ya había empezado a poner en un conjunto canónico, esos libros. Eso es uno de los primeros pasos, que eso es algo que hace... demuestra la evidencia del canon funcional, pero poniendo los libros juntos es el inicio del canon formal también. Cuando esos libros ya empiezan a verse juntos, en un paralelo, en una estructura, hay el inicio de forma. Entonces, es forma de esa manera. No es un índice de contenido, pero es poner todos esos libros reconocidos como autoritativos en una biblioteca, en un solo lugar. Entonces, es lo mismo. Entonces, en un sentido, no tener la lista de los libros, cuando uno tiene todos los libros juntos, no significa nada. Porque simplemente tomando los libros, uno sabe, no necesita la lista cuando tiene los libros ya en una colección. Ireneo de León, un padre de la iglesia muy importante, creció en Asia Menor bajo Policarpo, quien fue el discípulo de Juan. Y él nos da mucha información sobre el Nuevo Testamento. Él escribió cerca del 180 después de Cristo y afirmó la autoridad de los evangelios. Incluso él dice que los 4 evangelios son muy significativos porque son como los 4 puntos de la brújula. Son como los 4 vientos de la tierra. Entonces, ellos forman como la brújula que nos ayuda a ubicarnos. Es una interpretación alegórica, pero demuestra su entendimiento en esta etapa de la autoridad de sus libros.
Hechos, las epístolas de Pablo, no menciona Filemón, pero es probablemente obvio por qué, porque era muy corto y quizás no se citó. Si alguien tomara solamente nuestras citas para decir cuál es nuestro canon, quizás nuestro canon sería muy corto, ¿cierto? Quizás nunca citamos Filemón o Segunda y Tercera de Juan, y quizás varios otros libros en nuestros escritos o sermones o enseñanzas. Sí, los profetas menores o Esther o Cantar de los Cantares. Ningún evangélico cree Cantar de los Cantares como canónico. Sí, nos basamos en eso. No, ninguno, pero es exageración. Por lo tanto, es importante reconocer que en el siglo II los límites del canon del Nuevo Testamento y hasta cierto punto el Antiguo Testamento estaban un poco en flujo. Había un canon funcional, pero exactamente los libros podían variar dependiendo del autor o la sección o la área geográfica. La idea del canon propiamente dicho, aunque no se encuentra explícitamente en las fuentes antiguas en el segundo siglo, se encuentra sin embargo en otras partes de la cristiandad en el mismo momento. Un ejemplo clave de esto es un documento que se llama el Canon Muratoriano, que viene en el siglo II, al final del siglo II, quizás 180 o hasta 200 después de Cristo. Hay un montón de debates sobre la fecha de ese documento y, como pueden suponer, eso es probablemente influenciado por las reconstrucciones históricas de ese proceso canónico. Cuando yo tengo el preconcebido que no hay una idea de lista de canon antes del siglo IV, y de ahí veo ese documento que se le ha dado la fecha de 200 y es una lista de los libros de la Biblia. Eso me descuadra un poco el argumento. Entonces muchos han buscado poner la fecha. No estoy diciendo que no tenga ciertos argumentos posibles para defenderlo, sino es algo que hay que entender, que hay mucha erudición sobre la fecha del siglo IV que tendría que cambiarse si no podemos dar una posibilidad de una fecha posterior a ese documento. ¿Me hago entender? Entonces tenemos que, como por ejemplo, algo que sucedió con el Evangelio de Juan. Una de las ideas principales del Evangelio de Juan en el siglo XVIII y XIX fue que fue escrito como al final del siglo II, mucho después de Juan. Pero de ahí en 1800, al final de 1800, inicio de 1900, encontramos un manuscrito del Evangelio de Juan, pequeño, que se le ha dado la fecha de 90 después de Cristo. 100 años antes de la fecha propuesta por la crítica histórica. Entonces, como en un sentido, con ese un solo hallazgo, toda esa erudición se botó a la basura. Y el temor es que ocurra lo mismo. Sí, entonces aquí la idea. Entonces tenemos Sternberg y muchos otros que dicen no hay una idea de una lista definitiva del canon antes del siglo IV. Pero de ahí hay el elefante en el cuarto. Hay el canon pretoriano. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Pues de ahí surge la necesidad de poder darle otra fecha, una fecha más tardía, para poder decir, ok, mira, no, sí viene del 4 o quinto siglo, y no del segundo, como la mayoría de eruditos creen. O quizás algunos, entonces otro argumento diría, sí viene del segundo siglo, pero es solo, no es representativo, solo es algo muy específico a ese autor. Entonces, esa es otra manera de deshacerse de ese argumento. ¿Cómo se hace con José? ¿Se acuerdan? Eso también fue el argumento en contra de José, pues no es representativo, aunque él se propone como representativo de no solamente su generación, sino generaciones anteriores. Pero dicen, pues no es representativo, entonces no hay realmente esa idea de una lista definitiva del canon. Él es él es extraño. Él es como alguien tomado de siglos posteriores y como viajó en tiempo para... Nadie dice eso. Volver al futuro. Y al final de quizás
vamos a tener unos minutos después. Quizás podemos leerlo y podemos responder algunas preguntas. Creo que sí tendremos un poco de tiempo para hacer eso. Entonces, por ejemplo, lo que decía, el canon estaba en flujo. Había un núcleo, estamos hablando aquí de esta sección, especialmente aquí con ese refinamiento. Desde aquí ya hay un núcleo de canon. ¿Y qué libros estaban aquí en ese núcleo? Es decir, todos los cristianos reconocían esos libros. Desde una edad, los 4 evangelios. Como le comen. Los epístolas paulinas. Quizás había cierto debate sobre las epístolas pastorales, pero pensemos de eso, la historia, pensemos de la escrituración. ¿Cuál es distinto de las epístolas pastorales y Filemón? Que son personales. Entonces, tiene otro paso. Una carta que fue enviada a muchas iglesias tiene menos trabajo que hacer, porque ya está difundida desde su inicio. Una carta escrita a una sola iglesia tiene otro paso más que esa, que copiar y compartirse, como con Colosenses. Y de ahí hay una carta personal, que no solamente no es como las cartas generales escritas a varias iglesias, sino tenemos la realidad de que tiene que copiarse y compartir con la iglesia. Y de esta iglesia copiarla y compartir con otras iglesias. Entonces tiene otro paso más que otros libros que fueron escritos a comunidades. ¿Entienden eso? Ahí me surge una pregunta. Ajá. Si, las cartas que fueron personales, no se ve que haya una orden, al menos explícitamente, de que esa carta personal tenga que ser compartida. ¿Y cómo entonces es que fue compartida? Pues creo que es parte de esa conciencia de la autoridad apostólica. Y sí a eso. Sí a eso. ¿Dónde? Timoteo. Sí, ¿cuál? Esto que fuiste de mí. Exactamente. 2 Timoteo 2:2. No, está diciendo, lo que has recibido de los apóstoles, de mí, encomendad a la próxima generación. Entonces, en un sentido, hay el concepto de que eso se va a compartir con otros líderes. Incluso Tito. ¿Cuál es su meta? Está dándole instrucciones sobre el obispado. ¿Y con qué propósito? Corregir lo deficiente. Ordenar nuevos. Ordenar. Y para poder apuntar nuevos ancianos en cada ciudad. A poder llevar esa obra. Entonces, si él tenía ese trabajo, la suposición es que él iba a poder entregar esto a los pastores y las iglesias que él ayudaba. También puede ser que el hecho de que vienen con esta carta que le da autoridad apostólica Sí. a tanto Tito como Timoteo para hacer este orden. Sí, quizás. Como una carta de... No se presenta exactamente como una carta de recomendación, pero podría decir, mira, lo que yo estoy haciendo no es de mi propia cuenta, sino mi enseñanza, mi base, es lo que he recibido de los apóstoles. Eso demuestra exactamente lo que estamos diciendo. Esa autoridad fundamental de los apóstoles. No estaba dándole a él autoridad apostólica en sí, sino diciendo, ya tienes un fundamento. Tienes algo que has aprendido, persiste en ello. Persiste en esto. Y puede mostrar, mira, compara lo que yo estoy diciendo con esa carta, con esa enseñanza apostólica. Entonces tenemos estos libros también. Hay cierta evidencia para Santiago, 1 de Juan y 1 de Pedro. Y Hebreos y Apocalipsis son diferentes, y estos son un caso que no solamente por autor, sino también por región. Porque Hebreos fue reconocido en el Oriente por su conexión con Pablo, pero rechazado en el Occidente hasta muchos años después, hace el siglo 3 o 4. Pero Apocalipsis fue recibido en el Oriente, pero rechazado recibido en el Occidente, pero rechazado en el Oriente, debido a malas interpretaciones que tenían un entendimiento muy literal
de los 1000 años y de otras cosas en el libro de Apocalipsis. Entonces, debido a esos mal usos, algunos tenían cierto recelo en recibir ese libro por su uso como defensor de falsas enseñanzas. Entonces, tenemos ese núcleo. Y aquí tenemos la yema y de ahí tenemos la clara. No quiere decir que había una distinción, sino había ese núcleo que casi todos estaban de acuerdo en esos libros. Todos. Pero de ahí había los otros libros periféricos que dependían del autor, dependiendo de la región, podía variar. Entonces, en esta yema, tenemos otros libros como Segundo de Pedro, que un poco posterior a las cartas pastorales, a Judas, Segunda y Tercera de Juan. Y también podemos poner aquí Hebreos y Apocalipsis debido a esa división regional que había. Pero otros libros que cabían aquí era Clemente, Didaqué, Epístola de Bernabé, El Pastor de Hermas. Y otros libros de la iglesia primitiva que algunos reconocían como quizás de ese tiempo apostólico. Didaqué. Didaqué. Ujú. El libro de reglas. Sí, ajá, exactamente. Eso era más como un comentario. No de hecho como una regla comunitaria, como dando algunos ejemplos y prácticas del camino apostólico y el camino falso, y da algunos ejemplos para cómo hacer cosas como el bautismo, la cena del Señor. Es muy útil para ver la práctica de ciertas secciones de la iglesia primitiva. Sí, porque hay ciertas cosas que establece la práctica, por ejemplo, de recibir al hermano, pero cuando hubo ese abuso también de personas que Sí, claro. pues querían ser como más Sí, venidas. entonces por eso es útil en entender el contexto de Segunda y Tercera de Juan, donde vemos esa práctica parecida. Esos enviados, esos misioneros itinerarios que iban predicando y Juan, como les está también dando ciertas instrucciones y de que explica un poco más en detalle cómo eran esas restricciones y nos ayuda a aclarar un poco ese contexto. Pensaba en el grupo. ¿Qué es? Más de 3 días en la casa. Ya, me saca. Se decía a ella, que sí, 2 o 3 días estén en la casa. Ya. Tienen que salir porque ya quiere ser mantenido. Y ahí me chao. Listo, entonces, esos textos fueron puestos a disposición de los cristianos por la lectura pública, por la instrucción catequética, y se usaban en esos lugares debido a su rol funcional. Charles Hill y Michael Kruger, según ellos, había un cierto conjunto básico, núcleo, de libros reconocidos. Los 4 evangelios, Hechos, no puse eso aquí, pero sí, Hechos también. Las epístolas paulinas y el Apocalipsis, 1 de Juan y 1 de Pedro. Sin embargo, había cierta fluidez en esos otros libros periféricos. Pero algunos usan esa yema, la clara, para decir, mira, no hay un canon. Pero la realidad es otro. Hay un canon. Incluso hay un gran acuerdo en el canon. Incluso gran acuerdo muy parecido a lo que llegó a ser el canon final. Como en el segundo siglo ya tenemos el núcleo de casi 24 de los libros, o 22 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Eso es un gran cambio. Eso es muy en contra de la idea de que en el cuarto siglo tenemos algo completamente nuevo, ¿cierto? Eso no es completamente nuevo, eso es simplemente aclarar, fijar y como freír el huevo. Ya endurecerse y ya fijarse. Ya todo es unido, es remover el... De la misma manera, los cristianos del siglo II, eso es una buena ilustración. Entonces, de la misma manera, los cristianos del siglo II comprendieron claramente el papel canónico y autoritativo del Antiguo Testamento. Los cristianos siempre tuvieron un canon, incluso cuando las fronteras del Nuevo Testamento
eran todavía borrosas. Entonces, no solamente vemos una conciencia canónica en ese núcleo, sino también vemos una conciencia canónica en que ese canon estaba encontrando su lugar a la par con el Antiguo Testamento. Eso era también un proceso, pero era un proceso que dependía de esa conexión entre los apóstoles y Cristo. F.F. Bruce dice, se puede pensar que es curioso que cuando la iglesia cristiana se desprendió del judaísmo, no se desprendió al mismo tiempo de las escrituras judías, el Antiguo Testamento. Pero el hecho es que la iglesia cristiana no consideró el Antiguo Testamento como literatura distintivamente judía. Se consideraba a sí misma, más que el pueblo judío, como la verdadera heredera de la ley y los profetas. Porque como la iglesia creía, Cristo era el único en quien tanto la ley como los profetas encontraban su adecuado cumplimiento. La comprensión de la autoridad canónica del Antiguo Testamento en la iglesia primitiva se pasa por alto en muchas de las consideraciones canónicas del Nuevo Testamento. Esos modelos que ven la idea exclusiva para el cuarto siglo. Entonces, si no hay una idea de canon antes de eso, que hay incluso de esos mismos eruditos que reconocen un canon cerrado en el siglo II o III para el Antiguo Testamento, que los cristianos afirmaron. Entonces, incluso allí había cierta fluidez, cierta cierta clara en eso, porque había cierto debate entre algunas secciones sobre algunos de los libros apócrifos. Incluso el canon muratoriano menciona la sabiduría de Salomón, que era otro libro muy usado en los padres de la iglesia, que es uno de los libros apócrifos. Stephen Dipster hace esta afirmación. Es muy útil recordar. No es solamente que los discípulos heredaron un canon de los judíos, pero Cristo les enseñó cómo todo ese canon habla de él. Así, la iglesia nace no solo con un canon en sus manos, sino un canon cristológico en sus manos. Pero no fue solo que la iglesia primitiva naciera con un canon en sus manos. El canon en cierto sentido dio a luz a Cristo, que dio a luz a la iglesia. El canon del Antiguo Testamento y Cristo son inseparables. Uno es la historia y el otro es el punto de esa historia. Entonces, eso es algo que vimos anteriormente. Eso es un punto que agrega aún más a nuestro entendimiento. Porque hemos hecho una identificación entre Cristo y los apóstoles en cuanto a su autoridad. Pero incluso Cristo se entiende a sí mismo unido al Antiguo Testamento. Y los apóstoles también están proclamando lo mismo. La unidad entre Cristo y lo que ellos están haciendo y el Antiguo Testamento. Ellos mismos están poniéndose en un sentido paralelo al Antiguo Testamento. No por sí, o sus propias ideas, sino por quién es Cristo. Por quién es Cristo, esa idea cristocéntrico. Y el ver el cristocentrismo del Antiguo Testamento les ayudó a poder ver, mira, hay esa conexión. Porque aquí es la profecía, aquí el cumplimiento. Aquí la promesa, aquí su cumplimiento. Los padres de la iglesia usaban ciertos criterios en la identificación de los libros canónicos que fluyen de su ontología. No es que estaban considerando, analizando los libros como neutralmente o independientemente, sino vivían en esos libros y explicaban por qué. No estaba usando los criterios de esta manera para determinar qué libros usar, sino encontramos estos criterios como una explicación de por qué recibimos esos libros. Entonces ven la diferencia. Uno es, estoy aquí y los libros allá. Y voy a decir, ok, ese sí, ese no. Sino, la otra realidad es que esto fluye, este reconocimiento de criterios que se basa en su ontología, es algo que es producto del canon funcional, no lo que determina el canon funcional. No la ontología, sino otra manera de decirlo. Los padres de la iglesia reconocen y dan ciertos criterios para defender ciertos libros, no para que formen parte de ese canon funcional, sino porque ya son parte de ese canon funcional. Los padres ya usaban ciertos libros. Entonces, explicaban por qué esos libros y no otros, porque ellos usaban ciertos criterios. En primer lugar, la apostolicidad y más generalmente la antigüedad.
Esto es algo muy de acuerdo con lo que hemos dicho, ¿cierto? La necesidad de conectar esos libros con el ministerio fundamental de los apóstoles. Eso era clave. Y es por eso que libros como Hebreos tenían cierta lucha, porque no había un gran consenso sobre quién era el autor. Entonces, debido a ideas dispares sobre su autoría, podía haber discusión sobre su canonicidad. Pero cuando se creyó que era de Pablo, en el Oriente se recibió con toda facilidad. Y también eso también da un poco de contexto y podemos ver un poco más de cómo eso se evidenció en las tradiciones como Marcos, que se conectó con el ministerio apostólico y el testimonio oral de Pedro, o Lucas y su conexión con Pablo. E incluso entendiendo a Santiago y Judas, que ellos, aunque quizás no parte de esos 11 apóstoles, sí se conectan con ese rol fundamental de la iglesia. Ellos se conectan con eso. Ellos, según Pablo, Santiago por lo menos, era un pilar en la iglesia. Incluso dice en 1 Corintios que sus hermanos eran testigos también de su resurrección y podían dar testimonio de ellos. Entonces quizás creo que hay un entendimiento más amplio de apóstol que solo los 11. Pero al mismo tiempo, podemos pensar que por lo menos había quizá pertenecían a esa clase profética, que también se presenta como parte de ese fundamento. Y esa profecía se conecta con ese testigo de Cristo y dar testimonio de Él y revelar su verdad. Entonces, la idea de apostolicidad era clave, no solamente para el canon, sino también para todo lo que la iglesia primitiva hacía. Incluso hasta, como dije ayer, la fecha de la Pascua. Y vamos a considerar eso en otra clase. En segundo lugar, consideraban el libro que acordaba con la teología y estilo apostólicos. Eso es muy importante ver esto. Había ya un núcleo. Entonces no están tomando la teología independiente de la Biblia, sino tienen una teología que pueden usar para comparar, porque ya tienen un núcleo. Ya tienen un núcleo reconocido, pero esta teología puede usarse para comparar con otros libros en la clara de huevo, o en la cáscara de nuez. Mejor clara de huevo, porque cáscara es algo que no tiene valor. La clara todavía tiene valor. Desde el principio había ciertos libros siempre aceptados. Entonces, los otros libros se comparaban con la teología de esos libros, y por esa razón había muchos debates sobre el libro de Santiago. Incluso hasta la Reforma había cierto desguste del libro de Santiago por Martín Lutero, quien él decía que el canon es lo que predica Cristo. Y debido a su énfasis en la justificación por la fe y su falta de poder entender correctamente Santiago, él dijo, Santiago es un libro de paja, porque habla de no predica Cristo, sino predica obras. Pero cuando entendemos el libro correctamente, no es así. También lo mismo por el libro de Apocalipsis, que, como dije, se usaba por ciertos autores para enseñar doctrinas falsas. El tercer criterio que normalmente se menciona es el uso en la iglesia. Otra vez, ese uso de la iglesia es muy importante que entendamos correctamente cómo eso funciona. Porque si estamos diciendo el uso de la iglesia determina el canon, tenemos un problema, ¿cierto? Porque estamos volviendo a lo mismo. Estamos volviendo a ese modelo comunitario, en que es la comunidad que identifica. Pero el punto es, el uso sí es importante. El testimonio de la iglesia, la recepción de la iglesia de esos libros, sí es útil. Porque sí da testimonio, pero es un testimonio que demuestra esa obra interna del Espíritu Santo en ellos, en nuestros hermanos pasados, en reconocer esos libros. Esas tres características sirvieron en un rol funcional y formal del canon, porque se guiaron a la iglesia a reconocer esos libros que tenían las marcas del canon ontológico. Entonces, el canon ontológico tiene apostolicidad. El canon ontológico tiene autoridad, tiene armonía teológica, porque Dios no se puede contradecir. El canon ontológico
va a producir fruto en la iglesia. Va a regir la iglesia. ¿A dónde va? Porque es la palabra de Dios. Y porque es el Espíritu Santo quien obra a través de ella para transformar su pueblo. Entonces hay que entender correctamente ese contexto. No estamos escogiendo criterios. Cuando hacemos esa referencia a criterios, no estamos escogiendo al azar. No estamos escogiendo simplemente porque algunos autores mencionaron algunos de esos. Sino esas son cosas que podemos esperar desde la ontología misma de sus libros. Entonces, si yo veo a la raíz, yo veo la raíz que tiene ADN de manzano, cuando voy a las hojas y las ramas y veo una manzana ahí colgada, ¿qué produjo cuál? La raíz es la parte fundamental, ¿cierto? Y el fruto de ese reconocimiento, esa recepción, ese uso en la iglesia, ese reconocimiento de su apostolicidad, es algo que demuestra, evidencia, pero no es algo que establece. Lo que establece es la raíz, los genes del árbol. Pero lo que esos genes produce es lo que nos ayuda a poder decir, mira, con razón reconocieron esto porque esos libros son de una raíz apostólica y divina. De ahí vemos el canon formal. Como dije, hay el primer paso en ese canon formal en que estamos poniendo esos libros en colecciones. Tenemos las cartas de Pablo puestas en colección. Incluso en Marción, un hereje de 144, habla de una colección de las epístolas de Pablo, modificada conforme a su teología, pero todavía ya existía. Segundo de Pedro, Colosenses habla de un compartir de las cartas de Pablo entre las iglesias. Ignacio menciona una colección de cartas de Pablo. Y algunos de los primeros manuscritos que tenemos del siglo II o el siglo III son colecciones de cartas de Pablo. Son colecciones de evangelios. Como por ejemplo, P45, P75, un papiro 75 del siglo 175, tiene Lucas, y de ahí termina Lucas en una página. Y de ahí salta unos 3 renglones, y tiene el inicio y el título del Evangelio de Juan. Como mostrando que eran parte de un solo documento, eran parte de una forma unida, poniendo Lucas y Juan juntos. Incluso hay otros, como Tasiano, en su libro El Diatessaron, en que él trata de hacer una armonía de los evangelios. Trata de unir los evangelios en los 4 en uno. Y eso es al final del segundo siglo. Estamos viendo ya otros están poniendo juntos esos libros, los evangelios y las epístolas de Pablo. Y de ahí, con el libro de Hechos, ayuda a poder hacer la conexión entre esas colecciones. Entonces, necesitamos considerar cómo llegaron la iglesia a una formalidad. ¿Por qué? Si estaban contentos, si funcionaban bien con un canon funcional, reconocían las escrituras, usaban las escrituras, se sometían a las escrituras, ¿por qué era necesario definir? ¿Por qué era necesario ese último paso? Pues hay varias realidades en la historia, en la providencia, que lo hace necesario. En primer lugar, hay una idea de la persecución. La persecución vino incluso en ciertas secciones de la historia, como al final del siglo III, había una persecución específicamente dirigida hacia los poseedores de textos cristianos. Los obispos o pastores que poseían los textos fueron señalados para persecución. Y si ellos no entregaban para ser quemados esos textos, fueron martirizados. Entonces, quizás eso es algo importante que considerar. ¿Cuáles son nuestros libros? Incluso los romanos tenían que tener cierta idea de los libros. No siempre entendían la lista definida de los libros. Y quizás incluso eso es algo que ayudaba a ciertos cristianos. Porque hay ciertas historias en algunos autores posteriores,
Cipriano. Cipriano, quien era una persecución anterior, en los años 250, él relata una historia de que algunos, cuando vinieron para los textos de la Biblia, entregaron algún otro libro, algún texto médico o algo por ahí. Porque suponían que los soldados, quizás los jefes, los comandantes, pero los soldados comunes no iban a conocer, quizás tampoco poder leer lo que estaban en esos textos. Entonces, en un sentido, salían de la persecución entregando el libro de otro autor. Para Cipriano y otros era un poco deshonesto y un poco desagradable esa práctica, pero es la realidad de que ellos conocían sus libros, pero suponían que quizás los soldados no los conocían, entonces podían aprovechar esa ignorancia. Pero es interesante, entonces, ¿por qué libros vamos a morir? ¿Por qué libros no podemos entregar de esa manera? ¿Qué libros no deberíamos entregar o traicionar? Otro aspecto es la muerte de los apóstoles. Como dije, los apóstoles tienen autoridad en palabra escrita y oral. Su testimonio. Todos los apóstoles tenían autoridad, aunque la mayoría de ellos no escribieron. ¿Cierto? Todos tenían la autoridad de Cristo. Todos daban testimonio de Cristo. Todos pusieron el fundamento de la iglesia. Pero algunos en un sentido especial por escribir su testimonio. Y ese reconocimiento es importante. Porque con la historia había cierto acceso a esa tradición oral de parte de los apóstoles. Porque estamos en las generaciones de los discípulos de ellos, como Policarpo, quien aprendía en los pies de Juan. Era un discípulo, él escuchaba su enseñanza. Y su enseñanza que iba más allá de sus escritos. También había otros que habían estado quizás como Clemente, que cree que él era un discípulo de Pablo. Y había otros que conocían a los apóstoles, o quizás conocían los discípulos de los apóstoles, como Ireneo, quien era discípulo de un discípulo de Cristo. Pero incluso Ireneo, aunque puede hablar de una tradición oral que seguía preservada en ciertos lugares, estamos hablando aquí solo de 2 generaciones. Porque él es el discípulo de Policarpo, quien era el discípulo de Juan. Solo 2 generaciones teológicas. Entonces, esa en realidad es importante. Que pudo existir ese paralelismo entre la tradición oral de los apóstoles y la tradición escrita de los apóstoles. Porque ellos tenían autoridad en los 2. Y la iglesia reconocía eso. Pero con tiempo, con la muerte de los apóstoles, con la muerte de los discípulos de los apóstoles, ya perdían la confianza en esa tradición oral. Ya entraban incluso los gnósticos que pretendían tener su propia tradición oral, que torcían esa tradición oral y lo hacía mucho más difícil discernir porque no había algo fundamental. Para Ireneo uno puede ir a las iglesias donde los apóstoles establecieron sus propios obispos, como los de Timoteo y Tito, donde había hombres que fueron de esa generación a generación, como 2 Timoteo 2:2. Pero lo que realmente enfatiza es el poder ir a los textos de los apóstoles, donde ellos enseñan esa regla de fe, ese canon de fe. Usa la palabra regla, pero es lo mismo. Un autor, Egesipo, quien era un historiador en el 3er siglo, al inicio del 3er siglo, habla de esas 2 generaciones. Dice, cuando los apóstoles, dice, hasta ese periodo, antes de la muerte de los apóstoles, la iglesia había permanecido como una virgen pura e incorrupta. Porque si había alguna persona dispuesta a alterar la sana regla de la predicación de la salvación, todavía acechaba algún oscuro lugar de ocultación u otro. Pero cuando la sagrada banda de apóstoles había cerrado sus vidas de varias maneras, y aquella generación de hombres a quienes se les había garantizado escuchar la sabiduría divina, los discípulos de los apóstoles, con sus propios oídos había fallecido. Entonces, la confederación del error impío tomó su ascenso a través de la traición de los falsos maestros, quienes viendo que ninguno de los apóstoles sobrevivía, intentaron a fin, con la cabeza desnuda y levantada, oponerse a la predicación de la verdad, predicando el conocimiento falsamente llamado el gnosticismo. Entonces, y de hecho, corresponde a la realidad histórica. Él está escribiendo unos 60 años después de esto. Pero incluso uno de los autores principales
heréticos en ese tiempo era Marción. Y Marción sale a la luz en el año 144, alrededor del mismo tiempo que hombres como Policarpo están terminando sus vidas. Muy interesante ver cómo incluso las fechas corresponden cuando consideramos uno de los movimientos más grandes heréticos del segundo siglo. Y la muerte de los discípulos corresponden a casi las mismas fechas. Y eso es lo que Hegesipo está diciendo. Entonces, esta muerte de los apóstoles, sus discípulos, lo hacía necesario. Decía, ok, mira, hay otros que están proponiendo nuevos libros. Hay otros que están quitando libros, como Marción, quien rechazaba Mateo, Marcos, Juan y otros evangelios. Solo recibía una parte de Lucas adaptada por su teología y algunas de las epístolas de Pablo. Entonces, algunos dicen, pues Marción empezó esa lista canónica. Pero no es así, sino él está en contra de una tradición que ya existía. Y por eso la iglesia tiene que responder con mayor claridad. Fue ese impulso providencial a querer refinar su canon, porque algunos lo limitaba, quitaba libros reconocidos debido a convicciones de teología falsa, enseñanza falsa. Un autor importante es Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea es un historiador del siglo IV, a principio del siglo IV, y él da una lista de canon en sus días. Y él da 3 categorías: los reconocidos, los disputados y los espurios, o los rechazables. El primer grupo consiste en los evangelios, Hechos, las epístolas de Pablo, 1 de Juan, 1 de Pedro y Apocalipsis. Aunque él mismo tiene ciertas dudas sobre Apocalipsis debido a un concepto del autor y también sobre esas preguntas teológicas que mencioné. Los disputados consisten en Santiago, Judas, 2 de Pedro, 2 y 3 de Juan y también los libros discutidos, y de ahí hay los libros rechazados, como los Hechos de Pablo, el Pastor de Hermas, el Apocalipsis de Pedro, y también la Epístola de Bernabé y la Didaqué, y algunos que rechazaban el Apocalipsis como él. Entonces tenemos 3 categorías. Volviendo necesitamos algo con una tercera parte. Esa es la cáscara. Ajá, sí, esa es la cáscara que se bota. Ajá. Entonces aquí es interesante, muy interesante lo que sucede aquí. Él tiene en sus libros reconocidos por todos el núcleo que hemos mencionado, pero él no incluye Santiago. Y de aquí tenemos la yema. Santiago, 2 y 3 de Juan, 2 de Pedro. Aquí Hebreos está allí recibido. Y Apocalipsis. Y Judas. ¿El Apocalipsis de Pedro es la carta de Pedro? No. Es otro libro diferente. Como otro libro apócrifo. Y pseudopígrafo. Entonces tenemos aquí el huevo. Y es interesante notar que en esos libros tenemos el mismo núcleo que habíamos identificado antes. Pero ahora la yema, para él, entre la yema y la clara. Sigo confundiendo las dos palabras, pero entiendo lo que quiero decir. Entre la yema y la clara tenemos nuestro canon de 27 libros. Y para ese tiempo ya vemos cierto refinamiento, porque nosotros dijimos en el segundo y tercer siglo, la yema, la clara, contenía a veces la epístola de Bernabé, la Didaqué, esos otros libros. Pero para él, en sus días, ya esos libros se habían
no rechazados en el sentido de heréticos, sino no dentro del canon. Entonces aquí tenemos los varios otros. Epístola de Bernabé, Didaqué, Unos pequeños trocitos de la cáscara. Pedro, Apocalipsis de Pedro, Hechos de Pablo, Pastor. Y de ahí tiene otra categoría que están aquí. Y que son los evangelios gnósticos. Sobre todo, o escritos gnósticos. Que nunca han sido considerados como parte del canon, deben ser rechazados por completo. Dice, aquí dice, sin embargo, nos hemos sentido obligados a hacer también un catálogo de ellos. Noten ese lenguaje. Hemos sentido obligados. ¿Obligados por qué? El contexto. Por las circunstancias providenciales que él vivía. Entonces, eso es lo que hemos argumentado, ¿cierto? Distinguiendo las obras que, según la tradición eclesiástica, son verdaderas y genuinas y comúnmente aceptadas de aquellas otras que, aunque no son canónicas, sino discutidas, son conocidas al mismo tiempo por la mayoría de los escritores eclesiásticos. Entonces, noten lo que está aclarando a esto. Es importante hacer esa distinción, que algunos discuten estos libros, pero la mayoría los reconoce. Noten eso. Entonces, la mayoría en su tiempo de los eclesiásticos reciben nuestros 27 libros. Nos hemos sentido obligados a hacer este catálogo para que podamos conocer tanto esas obras como las que son citadas por los herejes bajo el nombre de los apóstoles, incluyendo, por ejemplo, libros tales como los Evangelios de Pedro, de Tomás, de Matías o de cualquier otro además de ellos, y los hechos de Andrés y Juan y los otros apóstoles, que nadie perteneciente a la sucesión de escritores eclesiásticos ha considerado digno de mención en sus escritos. Entonces, ahí menciona dos cosas. Menciona el uso por la iglesia como un criterio que él usa en su análisis. Su apostolicidad es algo que también se encuentra aquí. Pero también vemos esa idea de la necesidad providencial de resumir lo que era la idea general de los eclesiásticos, de los otros autores cristianos, y para poder proteger de las falsas enseñanzas y del uso de otros libros que quizás alguien que no sabía, podía coger un libro, de decir, Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás. Y dice, chévere, ese es un nombre de un apóstol. Me acuerdo haber leído de él. Él vio las manos y los dedos y los pies de Cristo. Qué chévere poder encontrar un evangelio de él. Y de ahí empieza a leerlo. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Y aquí era muy importante hacer esta distinción, porque esos evangelios pseudepígrafos era algo que podía causar cierto daño, ¿sí?, para los que no conocían. Entonces era muy importante hacer esa distinción, y por eso incluso dice, me siento obligado a hacerlo. Me siento obligado. Después de él, hay otros momentos de concilios regionales. Concilios regionales. El concilio de Nicea no hizo una lista del canon. Algunos autores como ese Código da Vinci y el libro Dan Brown en sus libros sobre los gnósticos y todo eso, él habla de que fue Constantino quien decidió el canon, que él determinó el canon. Eso no es lo que sucedió. Lo que él hizo fue, en ese tiempo, él comisionó la producción de 50 Biblias completas, Antiguo y Nuevo Testamento, para poder tener copias oficiales para todas las varias regiones de la iglesia, del imperio, que ahora se ha convertido en cristiano. Entonces, eso era algo que no es él tomando la decisión, sino en un sentido está motivando a la iglesia a poder definir, a poder limitar, a poder decir, ok, mira, ¿qué hemos creído?
que hemos creído y que hemos usado como canon. Y ahora tenemos que ponerlo en un libro, en un documento. Entonces hagámoslo de cierta manera. Pero incluso es posible que en esa producción no era limitar los libros. Porque incluso en el siglo IV tenemos un libro que es el libro el Códice Sinático, que viene de ese tiempo, y incluye la epístola de Bernabé. Y incluye, creo que era uno de estos otros libros de esa cáscara. Es posible que ni en eso fue una limitación del canon expresa. Quizás fue simplemente el canon nuclear y también otros libros útiles para la iglesia. Entonces, Nicea ni Constantino definieron el canon. Eso es un mito falso. Pero sí, algunos concilios regionales en Hipona y en Cartago sí reconocieron esos libros. Un concilio de Laodicea en el Oriente, en Asia Menor, recibieron 26 libros, menos Apocalipsis. Como dije, había cierto debate debido al uso en el Oriente del libro de Apocalipsis para promulgar ideas erróneas sobre la escatología. Y en el Occidente tenemos los 27 libros. Interesante porque antes había sido rechazo de hebreos, pero aquí encontramos todos los 27 libros recibidos en 393 y 397 por concilios regionales. Ya la iglesia, siéndose seguro para ponerse de acuerdo y listar los libros. Como dicen el modelo exclusivo, no estamos negando que hay ese acuerdo y consenso en ese tiempo completamente, aunque todavía aún así había cierta fluidez. Pero estamos diciendo que eso no es la única parte del canon. Eso es simplemente el paso final. Eso es simplemente poner el índice de contenido. Cuando yo trabajo en legado, eso es lo último que hago. Yo hago todos los estilos, pongo todos los capítulos y de ahí voy y hago el índice de contenido. Entonces, en un sentido, cuando ya tenemos un libro completo, cuando ya podemos poner todos los libros juntos, donde necesitamos un índice de contenido. Es la última parte de un gran proceso. La primera vez que encontramos una lista completa de solo los 27 libros del Nuevo Testamento viene en la Epístola Pascual de Atanasio en el año... Necesito espacio. 367, Atanasio, el obispo de Alejandría. Siendo obispo de Alejandría, según Nicea, según el concilio de Nicea, el obispo de Alejandría tenía la responsabilidad de escribir una carta cada año a todas las otras iglesias para informarles cuál sería la fecha para la Pascua. Como dije, para nosotros es muy interesante pensar que la fecha de la Pascua era de gran debate en la iglesia primitiva. Para nosotros ni importa. Muchos de los reformados dicen si celebras la Pascua eres hereje, casi. Cuando la iglesia primitiva casi excomulgaba los unos a los otros por celebrar la Pascua, no era si celebrarla o no, simplemente tiene otra fecha. Claro, estaban equivocados en esa actitud, pero es interesante pensar de lo que es de gran debate, incluso aquí hablando de 4 siglos de debate. 4 siglos de debate, o pues 3 siglos de debate sobre la fecha de la Pascua. Y por fin Nicea lo define. El obispo de Alejandría va a enviar a todas las iglesias cuál es la fecha de la Pascua. Fin, punto final. Y siempre Atanasio, cuando él escribía esas cartas, aprovechaba para hablar de cierto tema doctrinal o práctico necesario para la iglesia en ese tiempo. Y en su carta 39, en 367, trató el tema del canon. Entonces, ese es un momento clave. No es algo completamente nuevo, porque como hemos dicho, simplemente es la corona sobre la cabeza. Es el fruto último, es el fruto maduro. Cuando estamos ya en la inspiración, viendo las raíces y el tronco. De allí vemos su función, las hojas y las ramas, el inicio de sus frutos, como está empezando a fructificarse. Y de ahí vemos el fruto maduro en una lista. No algo completamente nuevo, sino un proceso
Orgánica, me gusta esa palabra, orgánica. Y para él, aquí otro momento clave aquí, otro detalle clave aquí, es que él usa la palabra canon aquí. Entonces, por eso es anacronístico usar esa palabra antes de eso, porque canon por la primera se define como la lista oficial de los libros, solo aquí por la primera vez, pero por Atanasio. Pero al mismo tiempo, como hemos visto, la idea, el concepto de canon es desde Moisés. Es desde que Dios escribió con su dedo y dijo, esa es la regla para la comunidad y no puedes agregar ni quitar de esto. Listo. Entonces, para concluir, aunque requirió 4 siglos para llegar a esa unanimidad, eso es parte, uno, del testimonio interno del Espíritu Santo en los cristianos y la guía de necesidades providenciales. Dios mismo había establecido el canon por la inspiración y la revelación divina. Pero con tiempo, con la obra del Espíritu Santo, con la guía soberana de Dios de la historia, guió a la iglesia a definir y limitar esos libros en una lista de 27 libros. Hemos visto, el primer siglo es el siglo del establecimiento, la escrituración. El segundo siglo es el reconocimiento, cuando ya empiezan a funcionar ese testimonio interno evidenciándose. De ahí en el tercer siglo tenemos un núcleo con una clara que es un poco fluida, como está bien decir eso, pero con tiempo se va endureciendo, se va limitando, se va quitando partes que no pertenecen y solidificándose en los libros que sí llegan a ser esos libros consentidos, acordados en el cuarto siglo, cuando tenemos declaraciones oficiales de parte de la iglesia, de padres como Atanasio, como Eusebio, como esos concilios en Hipona y Cartago, que reconocen una lista definida del canon. Entonces, mis hermanos, con esto cerramos nuestro estudio del canon, incluso llegamos al final de nuestra tercera parte de nuestro curso.